Bueno, luego tenemos una fractura que ya ocurre a nivel de la mano, que se llama fractura del escafoides. Como ustedes saben, en la palma de la mano nosotros tenemos los huesos del carpo, que son 8 huesitos, que son 2 filas. En cada fila hay 4 huesitos. Entonces, entre esos huesitos del carpo, el que se fractura con mayor frecuencia es el fractura o se llama fractura del escafoides, que es la fractura que se produce a este nivel acá. Acá, a nivel del pulgar, se encuentra el huesito escafoide. Se presenta más en jóvenes, sobre todo varones. El traumatismo es por una caída, por la palma de la mano abierta, ¿sí? Y no es raro observar que el antecedente traumático tenga una magnitud discreta. Y muchas veces este tipo de fractura puede o pasa inadvertida, ¿sí? Muchas veces se le hace una radiografía al paciente y no se observa la fractura del escafoides. Y es una de las fracturas más complicadas de la mano, porque esta fractura del escafoides lleva a una patología que se llama la necrosis, ¿sí? Se necrosa el hueso muere. Entonces, este hueso que hay que hacer, hay que reemplazar este huesito, ¿sí? Se reemplaza por otro. Según su localización, la fractura del escafoide puede ser del tercio medio del hueso en la parte media, puede ser del tercio proximal, del tercio distal, ¿sí? Pero la del tercio medio, la que se encuentra en la parte media, es el tipo de fractura más frecuente del escafoide. Acá encontramos nosotros, acá, se observa muy bien. Este es el escafoides, ¿sí? El huesito, este es el pulgar. Y aquí en la parte media se puede ver una línea marcada y esta es la fractura del escafoide del tercio medio. Se puede fracturar en la parte media, se puede fracturar en la parte distal o se puede fracturar aquí en la parte proximal. Pero el tercio medio es el tipo de fractura más frecuente. Acá también podemos observar nosotros, este es el escafoides, este es el semilunar, ¿sí? Este es el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Entonces acá podemos observar la fractura del tercio medio del escafoide. La sintomatología es dorsiflexión, o sea, la muñeca se encuentra con una discreta flexión de muñeca. Hay una inclinación del radio, inclinación radial, y discreto o pérdida en la incapacidad de la prensión del pulgar contra el índice. O sea, al paciente le va a costar hacer o le cuesta hacer este movimiento. ¿Por qué? Porque al hacer este movimiento ahí actúa o se mueve también el escafoides, entonces eso le va a producir dolor. Va a haber tumefacción, dolor local a la palpación. Evidentemente, cuando palpemos nosotros esa articulación, va a presentar dolor. Ahí fue la radiografía que vimos. Este es el escafoide, estos son los metacarpianos, lo que está aquí. Y acá ya encontramos las falanges. Complicaciones, que es la necrosis avascular del polo proximal, o sea, se necrosa el polo proximal acá, ¿ven? Esta partecita más oscura, más negra aquí, quiere decir que se necrosa. Y esta necrosis puede llevar a la pseudoartrosis, ¿sí? Y se forma un fragmento necrótico. Esto hay que extirpar, hay que quitar ese fragmento óseo que está aquí. Complicaciones, retardo de consolidación, ¿sí? Que fue lo que yo les dije, que aproximadamente una fractura, un hueso tarda aproximadamente 4 semanas en consolidar y muchas veces este tarda 2, 3 o 4 meses en consolidar, ¿sí? Si el paciente presenta pseudoartrosis sintomática, la pseudoartrosis se caracteriza por que al paciente le duele, presenta dolor y se hace un injerto con osteosíntesis o tornillo de Herbert. Este es un tornillo abulanado que se coloca a nivel del escafoide para unir nuevamente los fragmentos óseos a este nivel. Y ahí terminamos la fractura del miembro superior. ¿Se entendió bien? ¿Alguna pregunta, chicas y chicos?
¿No? ¿Se entendió bien? Sí, ¿Sí? profe, te puedo hacer una consulta. No va muy dentro del tema, pero ¿cuál es la escala del dolor? La escala de dolor es la escala de EVA. Es del 1 al 10. Del 1 al 10. Es una escala subjetiva, o sea, Ok. se le pregunta al paciente, a ver, decime vos, ¿cuánto dolor sentís? Si 10 es el máximo, ¿cuánto dolor sentís? Y él te dice 1, 2, 3. A partir de 6 para arriba, ya es un dolor intenso. Y entre Profe, ¿y ese de 5, la carita? y eso es lo mismo. Esa es la escala de EVA. Lo mismo es. Sí, la misma Ah, cosa. ok, gracias. Bueno, señorita, ¿otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ir ya. Bueno, entonces, acá nosotros tenemos, yo le voy a mostrar algunas pruebas o algunas evaluaciones que se hacen a nivel de la articulación de la rodilla. Normalmente, la rodilla tiene una flexión de 120 grados de forma activa, inclusive puede llegar a 150 grados si es que uno agarra el tobillo como si fuera que vos querés elongar el cuádriceps. Puede llegar a los 150 grados de flexión. Y la extensión generalmente es de 0 grados. Hay pacientes o hay personas que tienen una laxitud articular, una laxitud de los ligamentos y los tendones, y eso se llama hiperextensión, en donde la extensión va un poquito más hacia arriba, va un poquito más de 0. Puede llegar inclusive a 5 o a 10 grados. Pero normalmente la flexión de rodillas es de 120 a 150 y la extensión es 0 grados, ¿sí? ¿Cómo se evalúa esta flexión o la amplitud articular? Se utiliza un goniómetro, una regla para eso. En primer lugar, hay una prueba que se evalúa o que evalúa el derrame articular. El derrame articular se refiere a que cuando hay un proceso inflamatorio, algún traumatismo que haya sufrido el paciente a nivel de la rodilla, entonces esa rodilla se encuentra inflamada y hay un derrame articular. El derrame articular es por una acumulación del líquido sinovial. Se acumula en mayor medida ese líquido sinovial. Muchas veces cuando hay algún tipo de lesión, sobre todo vascular de alguna arteria o algún capilar, se produce una hemorragia. Entonces este líquido sinovial se mezcla con la sangre, ¿sí? Y eso se llama hemartrosis. Hema con H, artrosis. Entonces, uno cómo puede saber si el paciente presenta no esa hemartrosis mediante una punción articular. Se utiliza una jeringa, se quita el líquido y ahí se ve si el líquido es transparente o es blanco o está mezclado con sangre, ¿sí? Entonces, la prueba de la rótula bailarina evalúa ese derrame articular. ¿Cómo se hace esta prueba? Se puede hacer con el paciente acostado, boca para arriba, o con el paciente parado. Generalmente se hace acostado, ¿sí? Con una mano nosotros colocamos o interponemos por encima del polo superior de la rótula, como ven aquí, acá arriba, y con la otra mano empujamos hacia abajo, hacia adentro, ¿sí? Entonces, al soltar nosotros eso que hace la rótula, se mueve, así como un movimiento vibratorio. Entonces, ese movimiento vibratorio que se produce a nivel de la rótula es por un derrame articular. Hay un derrame dentro de la articulación. El prueba de pinzamiento de la rótula, o sea, el prueba de pinzamiento de la rótula evalúa la estabilidad rotuliana, la estabilidad de esta rótula. Se coloca el dedo índice y pulgar de una mano por encima o en el extremo superior de la rótula, ven aquí, y el otro, tanto el índice como el pulgar, en el extremo inferior de la rótula. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un movimiento hacia adentro o hacia afuera y se ve el desplazamiento de esa rótula, ¿sí? Generalmente el desplazamiento de la rótula es moderado, ¿sí?
Pero cuando el desplazamiento es acentuado, se desplaza más allá de los límites, entonces quiere decir que la estabilidad de esta rótula se encuentra alterada. ¿Por qué, por ejemplo, puede ser que se encuentre alterada la estabilidad? Chicos, ¿por qué creen? Hola, está muy callado hoy. ¿Serían por los ligamentos? Ligamento, después. Tendones. Puede ser, profe, exceso de líquido también, ¿o no? No, generalmente es por una debilidad de los ligamentos o los tendones. Si hay un exceso de líquido, lo que se va a producir es que la rótula se va a mover así. Voy a hacer movimiento y va a quedar como vibrando, ¿sí? ¿Cuál es por una debilidad de la rótula? De los tendones o los ligamentos. Luego tenemos la prueba de inducción del dolor por presión en las carillas articulares, donde nosotros con el dedo índice palpamos por dentro de la rótula, tanto hacia afuera como hacia adentro, y si eso genera algún tipo de dolor, puede ser que el paciente tenga un síndrome que se llama síndrome fémoro-rotuliano, o sea, hay un desgaste articular entre la rótula y el fémur, ¿sí? Y eso se llama síndrome fémoro-rotuliano, y este síndrome fémoro-rotuliano puede llevar a una patología que es la artrosis fémoro-rotuliana, o sea, la artrosis entre el hueso, entre la rótula y el fémur. Prueba de crepitación o crujido es donde se le pide al paciente, ¿sí? Se le pide al paciente que haga que se ponga en cuclillas, ¿sí? En esta posición que está aquí, que flexione la rodilla y luego que extienda, que flexione y extienda, ¿sí? Es como si fuera que intente sentarse. Entonces nosotros colocamos el oído a nivel de la rótula y si escuchamos algún tipo de crujido o ruido puede ser síntoma o signo de una artrosis fémoro-rotuliana, una artrosis entre el fémur y la rótula. Se va a escuchar como unos crujidos a este nivel. Luego tenemos los meniscos, ¿sí? Ustedes saben que en los meniscos o en la rodilla hay dos meniscos, hay un menisco interno y un menisco que se llama menisco externo. El menisco interno tiene forma de C, y el menisco externo tiene forma de O, es más cerrado, así. ¿Y cuál de los dos meniscos creen ustedes que se lesiona con mayor frecuencia en la rodilla? ¿El interno o el externo? Chicos, ¿cuál creen ustedes que es? ¿El interno o el externo? El interno. ¿Cuál? ¿Quién me habló? No voy a tener ni miedo en equivocarse. ¿Cuál? ¿El interno? Escuché. Ya el interno, profe. El interno. El interno es que se lesiona con mayor frecuencia que el externo. ¿Por qué? Porque la mayor descarga de peso a nivel de la rodilla se produce hacia adentro de la rodilla. Entonces, el menisco interno se sobrecarga más que el externo. La primera prueba es la prueba de Apley. Es esta prueba que está aquí. Donde se le coloca al paciente, ¿sí? Boca para abajo, ¿sí? Se le coloca al paciente boca para abajo, la rodilla tiene que estar en flexión de 90 grados. Ambas manos colocamos sobre la planta del pie. Y si nosotros queremos evaluar el menisco interno, la punta del pie tiene que mirar hacia afuera. Entonces nosotros giramos la punta del pie hacia afuera y presionamos hacia abajo. Y si eso le genera dolor al paciente, entonces es positivo para el menisco interno, ¿sí? Este que vemos aquí. Y este que está aquí, esta prueba que está aquí, es para evaluar el menisco externo. Se gira la punta del pie hacia adentro y se presiona hacia abajo la rodilla. Y si eso le genera algún tipo de dolor al paciente, entonces es positivo para el menisco externo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a confirmar este diagnóstico? Mediante una resonancia magnética o una artroscopía.
Generalmente resonancia magnética, entonces ahí sale, tiene menisco interno o menisco externo lesionado. Y dependiendo del tipo de lesión que tenga el paciente, ¿sí? Y dependiendo de la actividad también que realice, este paciente se indica o no cirugía. Si el paciente, por ejemplo, es un jugador de alto rendimiento, juega fútbol, ¿sí? Es un jugador de élite, entonces cualquier lesión de menisco quirúrgico. Pero si es un jugador amateur o practica poco deporte, muchas veces puede sobrellevar su vida cotidiana normal sin la realización de una cirugía. Pero al contrario, hay pacientes, por ejemplo, que se lesionan en el menisco, se rompe, sale un pedazo del menisco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él intenta flexionar la rodilla, es como si fuera que se le traba la rodilla. Entonces, en ese caso, el tratamiento es quirúrgico, igual si es amateur. La prueba McMurray, ¿sí? Es una prueba donde el paciente se la coloca boca para arriba, ¿sí? Con la cadera y la rodilla flexionada. Si nosotros vamos a evaluar el menisco interno, se hace o se gira la punta del pie hacia afuera y se extiende la pierna hacia abajo, se dirige la pierna hacia abajo, ¿sí? Manteniendo la punta del pie hacia adentro. Y si el paciente hacia afuera, si el paciente refiere dolor hacia adentro, entonces es positivo para el menisco interno. Y si queremos evaluar el menisco externo, ¿sí? La punta del pie tiene que mirar hacia adentro y se desciende la pierna hacia abajo. Y si el paciente refiere dolor, entonces es positivo para el menisco externo. El signo de Pyle es un signo en donde se le coloca al paciente con las piernas entrecruzadas y se empuja ambas piernas hacia abajo. Y si el paciente refiere dolor, entonces es positivo para el menisco. Pero nosotros no sabemos qué menisco es el que está lesionado ahí. Sabemos que tiene una lesión de menisco. Entonces, mediante la prueba de McMurray, ¿sí? O la prueba de Apley, nosotros podemos saber si es el menisco interno o es el menisco externo. Luego tenemos la prueba de estabilidad, ¿sí? De los ligamentos laterales. En la rodilla nosotros tenemos la prueba de la estabilidad del ligamento lateral interno y del ligamento lateral externo, en donde se hace como un bostezo, se hace un movimiento hacia adentro de la rodilla para evaluar el menisco y el ligamento lateral interno, y se hace un movimiento hacia afuera para evaluar el ligamento lateral externo, ¿sí? Ahora cuando estemos el sábado en la parte práctica, en nuestras prácticas, van a entender mejor estas pruebas, ¿sí? Ahora me es complicado, difícil mostrarlo a ustedes porque estamos de forma virtual, ¿verdad? Entonces, la prueba de estabilidad de los ligamentos lateral interno-externo se llama la prueba de bostezo. Bostezo interno es para el ligamento lateral interno y bostezo externo es para el ligamento lateral externo. La prueba de Lachman, ¿sí? La prueba de Lachman es para evaluar el ligamento cruzado anterior, si hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Cuando el desplazamiento es superior a los 5 milímetros, ¿sí? Entonces es positivo, hay una ruptura. Y cuando llega aproximadamente a los 10 milímetros es una ruptura total del ligamento cruzado, ¿sí? En donde lo que nosotros hacemos con una mano, colocamos por encima de la rodilla y con la otra por debajo de la rodilla. Acá en el medio se encuentra la rótula. Entonces con esta mano nosotros empujamos la pierna hacia arriba y con esta mano empujamos la pierna hacia abajo. Hacemos una contrapresión. Entonces si la tibia se desplaza hacia arriba, se va hacia arriba, entonces es positivo para la prueba del Lachman. ¿Ven? Acá como por ejemplo ya realiza la presión y la tibia se desplaza hacia arriba, entonces es positivo. Luego tenemos la prueba del cajón anterior, que es la prueba más utilizada en la evaluación del ligamento cruzado anterior, donde se coloca la rodilla en flexión de 90 grados, la punta del pie se gira levemente hacia afuera y el explorador se sienta por encima del pie. Con dos manos colocamos por encima o por detrás de la rodilla, ¿sí? Y con los pulgares enfrentados, los pulgares se encuentran así. Y nosotros lo que hacemos es tiramos hacia adelante la tibia. Y si al hacer ese movimiento, la tibia, si al hacer ese movimiento y la tibia
se desplaza hacia adelante, entonces es positivo, tiene una lesión o una ruptura del ligamento cruzado anterior. La prueba del cajón posterior es la misma posición para el cajón anterior, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a empujar hacia atrás empujamos nosotros. Entonces, al hacer ese movimiento, entonces la tibia se desplaza hacia atrás y es positivo para el cruzado posterior. Generalmente el ligamento cruzado posterior es poco frecuente que se lesione. El más frecuente es el cruzado anterior. Hay una prueba para el cruzado posterior que se llama la prueba de Godfrey, esta que está aquí, donde se coloca la rodilla en 90 grados de flexión, ¿sí? La cadera también en flexión de 90 grados y adopta esta posición. Como aquí actúa la gravedad de arriba hacia abajo, ¿qué va a pasar? Si tiene roto el ligamento cruzado posterior, la pierna o aquí se va a desplazar hacia atrás y acá se va a formar como un hueco así, como este huequito que ven aquí. Entonces es ruptura del ligamento cruzado posterior. Y ahí terminamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿tienen alguna preguntita? No, profe. ¿No?